con el tema de integración, ¿sí? Y lo primero que vamos a hacer es resolver ejercicios de integración con cambios de variable. ¿Sí? Bueno, veamos el ejemplo número 1. Este ejemplo me dice lo siguiente: calcular la integral del seno de la raíz de x sobre la raíz de x por dx. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a hacer un cambio de variable. El cambio de variable que voy a hacer es u igual a raíz de x. Entonces ese cambio de variable voy a hacer y por lo tanto tengo que derivar el cambio de variable. Entonces derivo u con respecto a x y esto va a ser igual a la derivada de la raíz de x, que eso vale 1 sobre 2 raíz de x. ¿Sí? Y por lo tanto, miren, este de x lo voy a mandar acá a multiplicar y este 2 lo mando acá a multiplicar. Entonces me va a quedar lo siguiente: 2 veces de u va a ser igual, el de x pasa a multiplicar y me queda de x sobre raíz de x. Por lo tanto, esta integral me queda ahora de la siguiente manera: la integral del seno de la raíz de x, pero la raíz de x vale u. Y miren esta parte de aquí, de x sobre raíz de x. De x sobre raíz de x, eso lo puedo cambiar por 2 veces de u. Entonces, por 2 veces de u. Por lo tanto, por propiedades integrales, este 2 puede salir de la integral y me queda la integral del seno de u por du. Y esto va a ser igual a 2 veces, y la integral del seno de u vale menos coseno de u. Y por lo tanto me va a quedar menos 2 coseno de u, pero la u ¿quién es? Raíz de x. Y a esto le sumo la constante de integración. Y listo, este es el resultado de la integral del seno de la raíz de x sobre raíz de x por dx. Listo, chicos. Pasemos al siguiente ejercicio. El ejemplo número 2 me dice lo siguiente: calcular la integral de 3e a la 2x sobre la raíz de 1 menos e a la 2x. ¿Sí? Y bueno, vamos a empezar. Voy a hacer un cambio de variable. El cambio de variable va a ser u igual a 1 menos e a la 2x. Ese va a ser el cambio de variable. Si yo hago este cambio de variable, entonces tengo que derivarlo. Entonces derivo la u con respecto a la variable x. Y eso va a ser igual, si ustedes derivan esta parte, la derivada de 1 se hace 0, menos la derivada de e a la 2x es e a la 2x, y por regla de la cadena la derivada de lo de aquí arriba es 2. Por lo tanto, miren, voy a hacer lo siguiente: este de x voy a mandarlo acá a multiplicar, este 2 lo voy a pasar a dividir, y este signo negativo pues es como que yo todo multiplique por menos. Entonces me va a quedar lo siguiente: menos du sobre 2 va a ser igual a e a la 2x por dx. De esa manera. Listo, entonces la integral me va a quedar ahora de la siguiente forma: la integral de 3, y miren esta parte de aquí, e a la 2x por dx. E a la 2x por dx, eso lo puedo cambiar por menos du sobre 2. Entonces lo cambio por menos du sobre 2, y todo eso está sobre la raíz de 1 menos e a la 2x, que eso de ahí es u. Entonces sobre la raíz de u. Por lo tanto nos queda lo siguiente. Miren, este 3 y este 2, me queda 3 medios, lo puedo sacar de la integral, y el signo negativo también lo puedo sacar de la integral, como menos 3 medios por la integral de du sobre la raíz de u. Ahora, como esta raíz de u está en el denominador, yo puedo ponerla como u a la menos 1 medio. Entonces me va a quedar menos 3 medios por la integral de u a la menos 1 medio por du. Porque acuérdense que raíz de u es u a la 1 medio. Entonces, como está en el denominador, va a ser u a la menos 1 medio. Y por lo tanto, esto me va a quedar menos 3 medios
Y la integral de u a la menos 1/2, eso vale u a la menos 1/2 más 1 sobre menos 1/2 más 1. ¿Sí? Por lo tanto, me va a quedar lo siguiente. Menos 3/2 u elevado a la menos 1/2 más 1, eso me queda u a la 1/2 sobre menos 1/2 más 1, eso me queda también 1/2. ¿Sí? Por lo tanto, aquí este 1/2 que está aquí, si yo multiplico extremos con extremos, medios con medios, este 2 pasa a la parte del numerador y me va a quedar menos 3/2 por 2 u a la 1/2. Entonces aquí podemos observar que esto se cancela y me va a quedar menos 3 por u a la 1/2. Entonces esto de aquí va a ser menos 3, u a la 1/2 es raíz de u. Pero resulta que la u vale 1 menos e a la 2x. Entonces esto me va a quedar menos 3 por la raíz de 1 menos e a la 2x. Y aparte le sumo la constante de integración. Y listo, ese es el resultado de esta integral que está aquí. ¿Sí? Listo, pasemos al siguiente ejercicio. Listo, el siguiente ejercicio me dice que resuelva la integral de x cuadrado por coseno de x al cubo menos 2 sobre seno al cuadrado de x al cubo menos 2 por dx. ¿Sí? Y bueno, vamos a hacer el siguiente cambio de variable. Voy a decir que una variable u va a ser igual a seno de x al cubo menos 2. Ese va a ser el cambio de variable que yo voy a escoger. Por lo tanto, tengo que derivar este cambio de variable. Entonces derivo u con respecto a x, y esto va a ser igual. La derivada del seno es coseno de x al cubo menos 2, y por regla de la cadena multiplico por la derivada de lo que está aquí adentro. La derivada de x al cubo es 3x cuadrado, y la derivada de 2 se hace 0. Listo, por lo tanto, este de x voy a mandarlo acá a multiplicar, y este 3 lo paso acá al otro lado a dividir. Entonces me va a quedar que du sobre 3 va a ser igual a coseno de x al cubo menos 2 por x cuadrado, y el dx que pasa acá a multiplicar por dx, de esa forma. Entonces miren, la integral me va a quedar de la siguiente forma. La integral, observen esta parte, x al cuadrado coseno de x al cubo menos 2 por dx, es toda esta parte que yo tengo aquí. Y todo esto lo puedo cambiar por du sobre 3. Entonces lo cambio por du sobre 3. Y eso está dividido para seno al cuadrado de x al cubo menos 2. Seno de x al cubo menos 2 es u. Por lo tanto, esta parte de aquí va a ser u al cuadrado. Y miren, ya me queda esa integral más pequeña, ¿no? Por lo tanto, aquí este 3 puede salir de la integral como 1/3, y solo me va a quedar la integral de du sobre u cuadrado. Y entonces esto de aquí nos va a quedar 1/3 de la integral. U cuadrado, como está en el denominador, yo lo puedo poner como u a la menos 2 por du. Y esto va a ser igual a 1/3. Y la integral de u a la menos 2 es u a la menos 2 más 1 sobre menos 2 más 1. ¿Sí? Por lo tanto, esto me va a quedar 1/3. U a la menos 2 más 1 es u a la menos 1 sobre menos 2 más 1, que es menos 1. ¿Sí? Por lo tanto, nos va a quedar lo siguiente: menos 1/3 de u a la menos 1. ¿Sí? Y resulta que u a la menos 1 es 1 sobre u. Entonces esto de aquí nos queda como resultado menos 1 sobre 3u. De esa forma. Pero resulta que la u es seno de x al cubo menos 2. Entonces podemos cambiar esa u y me va a quedar menos 1 sobre 3 por seno de x al cubo menos 2. Y listo. Y a esto le sumamos la constante de integración. Y listo, ese es el resultado de nuestra integral, chicos.
Pasemos al siguiente ejercicio. Bueno, en el ejemplo número 4 lo que nos piden es resolver la integral del arco tangente de la raíz de x sobre la raíz de x por x más 1 por dx. Listo, a ver. Vamos a hacer el siguiente cambio de variable. Voy a decir que mi variable u va a ser igual a arco tangente de la raíz de x. Ese va a ser mi cambio de variable. Por lo tanto, yo tengo que derivar este cambio de variable. Entonces derivo la u con respecto a la variable x. Y esto va a ser igual. Y listo, tenemos que derivar esta parte. La derivada del arco tangente es 1 sobre 1 más lo que está dentro al cuadrado. Lo que está dentro del cuadrado sería x. Por, en base a la regla de la cadena, entonces tenemos que derivar la parte de aquí adentro. Y la derivada de lo de aquí adentro es 1 sobre 2 raíz de x. Y listo, ahí está derivada esta parte de aquí. Entonces voy a hacer lo siguiente. Este 2 voy a mandarlo acá a multiplicar. Y este de x lo voy a mandar acá a multiplicar también. Por lo tanto me va a quedar 2 de u va a ser igual a 1 sobre raíz de x por 1 más x. Y el de x pasa acá al otro lado a multiplicar. Listo. Por lo tanto, nuestra integral nos queda ahora de la siguiente manera. La integral arco tangente de la raíz de x, eso vale u. Y observen esta parte, dx sobre la raíz de x por x más 1. Eso es todo lo que yo tengo aquí. Y eso nos da como resultado 2 veces de u. Por lo tanto, eso lo puedo poner como 2 veces de u. Listo, este 2 yo lo puedo sacar de la integral porque es una constante y solo me queda la integral de u por du. Y entonces esto me va a quedar 2 y la integral de u por du es u cuadrado sobre 2. Porque aquí es como que yo tenga u a la 1. Entonces sería u a la 1 más 1 sobre 1 más 1. Y por lo tanto esto de aquí nos queda u cuadrado. Pero resulta que la u vale arco tangente de la raíz de x. Por lo tanto, u cuadrado sería arco tangente al cuadrado de la raíz de x. Y a esto le sumo la constante de integración. Y listo, chicos. Ahí está resuelta esa integral. Pasemos al siguiente ejemplo. Listo, el siguiente problema nos dice resolver la integral de 1 sobre 1 menos x al cuadrado por logaritmo de 1 más x sobre 1 menos x por dx. A ver, y para poder resolver esta integral vamos a hacer el siguiente cambio de variable. Voy a decir que una variable u va a ser igual a toda esta parte que ustedes observan aquí. Logaritmo natural de 1 más x sobre 1 menos x. ¿Sí? Ese va a ser mi cambio de variable. Entonces recuerden que el cambio de variable tienen que derivarlo. Entonces derivo u con respecto a la x. Y eso va a ser igual. Y listo, aquí hay que tener cuidado porque hay que aplicar regla en la cadena. Entonces la derivada del logaritmo es 1 sobre todo lo que está aquí adentro, que sería 1 más x sobre 1 menos x. Y esto lo multiplico por la derivada de lo que está aquí adentro. Pero resulta que la derivada de lo que está aquí adentro yo tengo que aplicar la regla de la división, porque aquí yo tengo una división. Entonces aplico la regla de la división que me dice la derivada de la primera, que vale 1, por la segunda, menos la primera por la derivada de la segunda. La derivada de la segunda vale menos 1. Y todo eso dividido para la segunda, o sea, el denominador al cuadrado. 1 menos x al cuadrado. Listo, entonces voy a simplificar esta parte que está aquí, sí, un poco, para ver qué mismo nos queda. Entonces aquí me va a quedar du sobre dx, va a ser igual. Miren, aquí tengo 1 sobre 1 más x sobre 1 menos x. Multiplico extremo con extremo, medios con medios, y me va a quedar 1 menos x sobre 1 más x. ¿Sí? Y esto está multiplicado por, bueno, en la parte de aquí el denominador me va a quedar 1 menos x al cuadrado. Y aquí multiplico 1 por 1, 1. 1 por x sería menos x. Aquí me va a quedar menos y menos, se hace más, y solamente me va a quedar esta parte.
más 1 más x. ¿Sí? Por lo tanto, aquí ustedes pueden observar que las x se cancelan y solamente me va a quedar 1 más 1, que eso es 2. Entonces me va a quedar du sobre dx va a ser igual a 1 menos x sobre 1 más x por, arriba queda 2, sobre, y aquí miren, tengo 1 menos x al cuadrado, que eso lo puedo escribir como 1 menos x por 1 menos x. ¿Sí? Y entonces el 1 menos x de aquí, el numerador, se cancela con uno de estos del denominador. Y nos queda lo siguiente, du sobre dx va a ser igual, se cancela este con el de aquí, y solamente va a quedar en el numerador el 2 sobre, y en el denominador va a quedar 1 más x por 1 menos x. ¿Sí? Pero observen la parte que está aquí en el denominador, que es una diferencia de cuadrados, y todo esto de aquí se va a convertir en 1 menos x al cuadrado. Entonces vamos a tener lo siguiente, que du sobre dx va a ser igual a 2 sobre, y esto que está aquí es la diferencia de cuadrados, y va a quedar 1 menos x al cuadrado. Por lo tanto voy a hacer lo siguiente, este 2 lo voy a pasar acá a dividir, y este de x lo paso acá a multiplicar, y nos queda que du sobre 2 va a ser igual a dx sobre 1 menos x al cuadrado, de esa forma. Por lo tanto, ¿sí? nuestra integral va a quedar ahora de la siguiente forma. La integral logaritmo de 1 más x sobre 1 menos x, observen que eso de ahí es u. Entonces la integral de u, y observen esta parte. 1 sobre 1 menos x al cuadrado, con este de x, se convierte en esta parte que yo tengo aquí, dx sobre 1 menos x cuadrado. Y eso lo puedo cambiar por du sobre 2. Entonces lo multiplico por du sobre 2, de esa forma. Y entonces aquí ya tendríamos que resolver esta integral. Este 2 puede salir como un medio de la integral de u por du. Y esto me va a quedar un medio, y la integral de u por du, eso de ahí es u cuadrado sobre 2. ¿Sí? Entonces esto de aquí nos queda como resultado un medio, y con este 2 de aquí me va a quedar un cuarto de u al cuadrado. Pero resulta que la u es logaritmo de 1 más x sobre 1 menos x. Entonces voy a cambiar esa u por esta parte que está aquí. Entonces nos va a quedar un cuarto de logaritmo natural al cuadrado de 1 más x sobre 1 menos x. Y como ya hemos terminado, aquí le sumo la constante de integración. Y ese es el resultado de nuestra integral. ¿Sí? Listo, chicos, pasemos al siguiente ejercicio. Listo, el siguiente ejercicio nos dice resolver la integral de 1 sobre x cuadrado más 2x más 5 por dx. ¿Ya? Para poder resolver esta integral, lo que voy a hacer es lo siguiente. Entre estos dos términos que están aquí, voy a completar cuadrados. Es decir, de la siguiente forma, 1 sobre 1 sobre, a ver, entre estos dos voy a completar cuadrados. Entonces, este número que está aquí acompañando la x lo divido para 2 y lo elevo al cuadrado, me va a quedar 1, por lo tanto voy a tener lo siguiente. X al cuadrado más 2x y le sumo 1, pero así como sumo 1 tengo que restar 1. Y aparte le sumo el 5 que está aquí, por dx. Listo, miren, y ya he completado cuadrados aquí en esta parte. ¿Sí? En esta parte que está aquí. ¿Ya? Por lo tanto, x cuadrado más 2x más 1, eso lo puedo escribir como x más 1 al cuadrado. Y miren, ya hemos completado cuadrado. Y en la parte de acá me queda menos 1 más 5, va a ser más 4 por el de x. Y ahora me queda esta integral. Para poder resolver esta integral voy a hacer un cambio de variable. Voy a decir que una variable u va a ser igual a esta parte que está aquí adentro, que va a ser x más 1. Ese va a ser mi cambio de variable. Por lo tanto, acuérdense, cuando hacen un cambio de variable tienen que derivarlo. Entonces du
lo derivo con respecto a x, y eso va a ser igual a la derivada de x más 1, vale 1, y por lo tanto este de x lo paso acá a multiplicar y me va a quedar que du es igual a dx. Eso quiere decir que nuestra integral, ¿sí?, esta integral que está aquí, esta de aquí, va a quedar ahora de la siguiente forma. La integral de 1 sobre x más 1 al cuadrado, eso vendría a ser u al cuadrado, más 4 por dx, pero resulta que el dx vale ¿cuánto? Du. Entonces por du. Y miren, ya me queda ahora esa integral que ustedes observan ahí. Por lo tanto, esta integral es una integral directa. Eso quiere decir que está en la tabla de las integrales. Y esta integral de aquí nos da como resultado 1 sobre 2 por arco tangente de u sobre 2. ¿Sí? Y listo, ya tenemos ahí resuelta la integral, pero tenemos que cambiar esta variable u. Resulta que la u valía x más 1. Entonces nuestra integral va a quedar 1 medio del arco tangente de x más 1 sobre 2. Y como ya hemos terminado, a esto le sumo la constante de integración. Y listo, miren, ese es el resultado de nuestra integral de aquí arriba. Listo, pasemos al siguiente ejercicio. Listo, en esta siguiente integral vamos a resolver la integral de dx sobre x por logaritmo de x por logaritmo del logaritmo natural de x. ¿Sí? Y para poder resolver esta integral, vamos a hacer el siguiente cambio de variable. Voy a decir que u va a ser igual al logaritmo natural del logaritmo natural de x. Ese va a ser mi cambio de variable. Por lo tanto, yo tengo que derivar ese cambio de variable. Entonces, derivo u con respecto a x. Y esto me va a quedar que es igual. ¿Sí? Aquí tienen que tener cuidado porque hay que aplicarle la cadena. Entonces, derivamos el logaritmo de aquí afuera. La derivada del logaritmo natural es 1 sobre todo lo que está dentro, que es logaritmo natural de x. Y eso lo multiplico por la derivada de lo que está aquí adentro. La derivada de lo de aquí adentro vale 1 sobre x. ¿Sí? Por lo tanto, este de x lo mando acá al otro lado a multiplicar y me va a quedar que du va a ser igual, el de x pasa a multiplicar y sería dx sobre, miren, aquí ordenando va a ser x por logaritmo natural de x. De esa forma. Y en base a eso nuestra integral va a quedar ahora de la siguiente forma. La integral, miren, dx sobre x por logaritmo natural de x, eso lo tengo aquí. Y eso me da como resultado ¿cuánto? Du. Entonces, en vez de escribir todo esto de aquí, lo que yo debería escribir simplemente es du, nada más. Y todo eso está sobre logaritmo del logaritmo natural de x. Pero logaritmo del logaritmo natural de x, ¿eso vale cuánto? Vale u. Y simplemente me queda esa integral que está ahí. Por lo tanto, esto de aquí es la integral de 1 sobre u por du. Y esta integral de aquí da como resultado logaritmo natural de u. Y ya hemos terminado, pero cambiemos la variable. La variable u es logaritmo del logaritmo natural de x. Por lo tanto, esto de aquí me queda logaritmo del logaritmo natural de x. ¿Sí? Porque la u es todo esto de aquí. Entonces me queda ese resultado. Y a esto le sumo la constante de integración. Y listo, chicos, miren, ahí queda resuelta esa integral de ahí. Pasemos al siguiente ejercicio. Listo, chicos, en esta siguiente integral lo que nos piden es calcular la integral de dx sobre seno cuadrado de la raíz cuarta de la cotangente de x. Y para poder resolver esta integral vamos a hacer el siguiente cambio de variable. Voy a decir que una variable u va a ser igual a esta parte que está aquí adentro, que sería cotangente de x. ¿Sí? Entonces, como ese es mi cambio de variable, tengo que derivar ese cambio de variable. Por lo tanto, derivo u con respecto a x. Y eso va a ser igual a la derivada de la cotangente de x. ¿Cuánto vale la derivada de la cotangente de x? Menos cosecante cuadrado de x. ¿Sí? Resulta que cosecante cuadrado de x es 1 sobre seno cuadrado de x. Por lo tanto, me va a quedar que du
sobre dx va a ser igual a menos cosecante cuadrado, que es 1 sobre seno cuadrado de x. ¿Sí? Por lo tanto, este dx lo mando acá a multiplicar. Y este signo negativo, pues yo multiplico todo por menos y por lo tanto el signo negativo queda en la parte de acá. Y me va a quedar menos de u, va a ser igual a dx sobre seno cuadrado de x. ¿Sí? El dx lo paso acá al otro lado a multiplicar y me queda esta parte de aquí. Por lo tanto, nuestra integral ahora va a quedar así. La integral, observen aquí, de x sobre seno cuadrado de x. De x sobre seno cuadrado de x vale menos de u. Por lo tanto, aquí nos queda menos de u. Y eso está sobre la raíz cuarta de la cotangente de x. Pero la cotangente de x vale u. Y nos queda esa integral que ustedes observan ahí. Por lo tanto, este signo negativo yo lo puedo sacar de la integral. Me va a quedar la integral. Raíz cuarta de u es u a la un cuarto. Pero como está en el denominador, yo lo puedo escribir como u a la menos un cuarto por el de u. Y listo. Entonces aquí me va a quedar menos, la integral de u a la menos un cuarto, eso es u a la menos un cuarto, más 1 sobre menos un cuarto más 1. Y listo, ahí ya está resuelta esa integral. Pero si nosotros sumamos menos un cuarto más 1, eso nos da como resultado 3 cuartos. ¿Sí? Por lo tanto, nos va a quedar el resultado menos u a la 3 cuartos sobre menos un cuarto más 1, eso vale 3 cuartos. De esa forma. Por lo tanto, si multiplicamos extremos con extremos, medios con medios, esto nos va a quedar como resultado menos 4 tercios de u a la 3 cuartos. Pero resulta que la u vale cotangente de x. Entonces aquí me va a quedar menos 4 tercios de cotangente de x y todo esto le va a dar la 3 cuartos. Y listo, como ya hemos terminado de resolver, a esto le sumo la constante de integración. Y listo, chicos, ahí queda resuelta nuestra integral. Pasemos al siguiente ejercicio. Bien, chicos, el siguiente ejercicio nos dice que calculemos la integral de la raíz del logaritmo de x más raíz de 1 más x cuadrado sobre 1 más x cuadrado. Y listo, para poder calcular esta integral, primero voy a arreglar un poquito esta integral. Antes de hacer un cambio de variable voy a arreglarla un poco. Entonces voy a tener lo siguiente. La integral, y miren, esta raíz está compartida tanto para el numerador como el denominador. Por lo tanto, en base a propiedades, yo puedo hacer lo siguiente, ponerle raíz al numerador y todo eso dividido para la raíz del denominador. ¿Sí? Por dx. De esa forma. Entonces, lo que voy a hacer ahora es hacer el cambio de variable. Y el cambio de variable que voy a hacer va a ser todo lo que está aquí adentro de la raíz del numerador. Por lo tanto, nuestro cambio de variable va a ser u igual al logaritmo natural de x más la raíz de 1 más x cuadrado. Ese va a ser nuestro cambio de variable. Por lo tanto, este cambio de variable tenemos que derivarlo. Entonces va a ser la derivada de u con respecto a x, va a ser igual. Y aquí tenemos que tener cuidado porque hay que aplicarle la cadena. Entonces derivamos el logaritmo natural y eso va a ser 1 sobre todo lo que está adentro, que sería x más raíz de 1 más x cuadrado. Eso tengo que multiplicarlo por la derivada de lo que está aquí adentro. Entonces aquí adentro tengo una suma. Por lo tanto, la derivada de x sería 1 más, y la derivada de esta raíz sería 1 sobre 2 raíz de 1 más x cuadrado, pero eso tengo que multiplicarlo por la derivada de lo que está aquí adentro, que sería ¿cuánto? 2x. Y listo. Ahí quedaría derivado todo este logaritmo natural. Lo que voy a hacer es simplificar un poco esta parte que está aquí. Entonces, por ejemplo, aquí este 2 se cancela con este 2.
Y nos va a quedar lo siguiente. Du sobre dx va a ser igual a 1 sobre x más raíz de 1 más x cuadrado, que multiplica a 1 más, y aquí está x, queda en el numerador, sobre la raíz de 1 más x cuadrado. De esa forma. Lo que voy a hacer ahora es sumar estas dos expresiones, es una suma de fracciones. Entonces el mínimo común sería raíz de 1 más x cuadrado, y listo, ¿no? Multiplicamos cruzado. Por lo tanto me va a quedar lo siguiente. Me va a quedar que du sobre dx va a ser igual a 1 sobre esto que está aquí, x más la raíz de 1 más x cuadrado, por, y listo, sumo estas fracciones y me va a quedar mínimo común raíz de 1 más x cuadrado, y multiplico cruzado, raíz de 1 más x cuadrado multiplicado por 1, y más la x que está aquí. De esa forma. Ya lo que he hecho simplemente es sumar estas fracciones. Por lo tanto, si ustedes se dan cuenta, este numerador que está aquí es idéntico, es el mismo que el denominador que está acá. Por lo tanto, estas dos expresiones se pueden simplificar. Esto de aquí se simplifica con esta parte que está aquí. Y entonces nos va a quedar ahora lo siguiente nada más. Du sobre dx va a ser igual, bueno, esta parte se simplificó y solo va a quedar 1 sobre la raíz de 1 más x cuadrado. De esa forma. ¿Sí? Entonces este de x lo mando acá a multiplicar y va a quedarme que du va a ser igual a dx sobre la raíz de 1 más x cuadrado. De esa forma. Así me queda. Listo. Por lo tanto, nuestra integral, que es la que está aquí arriba, pero esta que está aquí arriba nosotros la arreglamos y quedó la que está aquí abajo. Por lo tanto, la que voy a resolver es la de aquí abajo. Entonces me va a quedar la integral, ¿sí? La integral de raíz del logaritmo de todo esto que está aquí adentro. ¿Cuánto vale todo esto que está aquí adentro? Eso de ahí vale u. Por lo tanto, en el numerador me va a quedar raíz de u. Y resulta que esta parte que ustedes observan aquí, de x sobre la raíz de 1 más x cuadrado, de x sobre la raíz de 1 más x cuadrado, ¿eso vale cuánto? Vale du. Por lo tanto, todo esto está multiplicado por du. ¿Sí? Y entonces aquí me va a quedar la integral, la raíz de u es u a la u medio por du. ¿Sí? Y entonces la integral de u a la u medio es u a la u medio más 1 sobre u medio más 1. Por lo tanto, esto de aquí nos queda u a la u medio más 1 es u a la 3 medios, ¿sí? Sobre u medio más 1 que es 3 medios. Entonces esto nos queda 2 tercios de u a la 3 medios. ¿Sí? Pero resulta que la u vale todo de esta parte que está aquí. ¿Sí? Por lo tanto, el resultado nos quedaría 2 tercios de u, pero la u vale toda esa parte de allá, logaritmo de x más raíz de 1 más x cuadrado, y todo esto está elevado a la 3 medios. Y ahora sí, como ya terminé de integrar, le sumo la constante de integración. ¿Sí? Y listo, chicos, miren, ahí queda resuelta nuestra integral. Pasemos al último ejercicio. Y bueno, chicos, este último ejercicio nos dice lo siguiente: calcular la integral de 2 a la x por 3 a la x sobre 9 a la x menos 4 a la x. Entonces, a ver, para poder resolver esta integral vamos a hacer lo siguiente. Recuerden que 9 a la x yo lo puedo escribir como 3 a la 2x, ¿sí? Porque 9 es 3 al cuadrado, entonces el 9 a la x sería 3 a la 2x. Y resulta que 4 a la x
yo lo puedo escribir como 2 a la 2x, porque 4 es 2 al cuadrado, entonces 4 a la x va a ser 2 a la 2x. Por lo tanto, nuestra integral ahora va a quedar así. La integral de 3 a la x, perdón, de 2 a la x por 3 a la x sobre 9 a la x, que eso es 3 a la 2x, y menos 4 a la x, que eso es 2 a la 2x, y eso por dx, de esa forma. Y lo que voy a hacer ahora es dividir, voy a dividir tanto el numerador para 3 a la 2x, y el denominador también lo voy a dividir para 3 a la 2x, es decir, de la siguiente forma: la integral de 2 a la x por 3 a la x, esto de aquí lo divido para 3 a la 2x, y esto va a estar sobre, y ahora el denominador es 3 a la 2x menos 2 a la 2x, y el denominador también lo divido para 3 a la 2x, ¿sí? Y esto multiplicado por dx. Entonces aquí pueden observar que esto de aquí es como que se cancela y no va a afectar en nada, ¿no? Listo, entonces vamos a tener lo siguiente. A ver, aquí como ustedes pueden observar, 2 a la x por 3 a la x dividido para 3 a la 2x, esto de aquí se puede cancelar, se cancela un término y solo nos queda lo siguiente: 2 a la x sobre 3 a la x, porque aquí este 3 a la x se cancela con uno de estos de acá, con 3 a la 2x se cancela, ¿no? Y todo eso va a estar dividido. Y ahora en el denominador voy a hacer lo siguiente: voy a separar 3 a la 2x sobre 3 a la 2x, que eso va a quedar ¿cuánto? Va a quedar 1, menos, y voy a tener 2 a la 2x sobre 3 a la 2x. Entonces, 2 a la 2x sobre 3 a la 2x, y eso multiplicado por el de x, de esa forma. Por lo tanto voy a hacer lo siguiente, miren, tengo aquí la integral 2 a la x sobre 3 a la x, eso lo puedo escribir como 2 tercios elevado a la x, y todo eso va a estar sobre 1 menos, aquí tengo 2 a la 2x sobre 3 a la 2x, eso lo puedo escribir también de la siguiente forma, miren: 2 tercios a la x, y esto al cuadrado. 2 tercios a la x al cuadrado, porque aquí los exponentes se multiplican y ahí me va a quedar lo que está aquí: 2 tercios elevado a la 2x, y eso multiplicado por el de x, de esa forma. ¿Sí? Miren, y ahora la integral me queda de esa manera. Lo que voy a hacer ahora es un cambio de variable. Voy a decir que una variable u va a ser igual a 2 tercios elevado a la x. Ese va a ser mi cambio de variable. Si ustedes hacen un cambio de variable, entonces tienen que derivar el cambio de variable. Entonces derivo u con respecto a x. ¿Y cuánto me queda esta derivada? ¿Cuánto es la derivada de 2 tercios a la x? Eso de ahí va a ser 2 tercios a la x por logaritmo natural de 2 tercios. ¿Sí? Listo. Por lo tanto voy a hacer lo siguiente: el de x lo voy a mandar acá a multiplicar, y este logaritmo de 2 tercios lo voy a mandar acá a dividir. Por lo tanto me va a quedar lo siguiente: me va a quedar du sobre logaritmo de 2 tercios va a ser igual a 2 tercios a la x por el de x. ¿Sí? Observen, ¿no? El de x lo paso a multiplicar y el logaritmo de 2 tercios lo paso a dividir. Listo. Por lo tanto me va a quedar lo siguiente, ¿sí? Me va a quedar lo siguiente: la integral, ¿sí? La integral, aquí en esta de aquí, observen, va a quedar la integral, observen esta parte, ¿no? 2 tercios a la x por dx, esta partecita de aquí, ¿sí? 2 tercios a la x por dx, eso lo puedo escribir como du sobre el logaritmo de 2 tercios. Du
sobre logaritmo de 2 tercios. Y eso va a estar sobre, aquí tengo 1 menos, y aquí tengo, miren, 2 tercios a la x. ¿Quién es 2 tercios a la x? Eso de ahí es u. Pero está elevado al cuadrado. Entonces va a ser u al cuadrado. De esa forma. Y ahora lo que tenemos que hacer es resolver ese integral que ustedes observan ahí. Por lo tanto, ¿qué puedo hacer? Pues este logaritmo de 2 tercios, como es una constante, lo puedo sacar del integral. Pero lo saco como 1 sobre el logaritmo de 2 tercios. Y eso va a estar por la integral de du sobre 1 menos u cuadrado. De esa forma. Y ahora pues yo tengo este integral que está aquí. Y este integral que está aquí es una integral directa. Está en la tabla de integrales. Que es la siguiente. La integral de dx sobre a cuadrado menos x al cuadrado. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto vale esa integral? Pues esta integral de aquí nos da como resultado 1 sobre 2a por logaritmo natural de x más a sobre x menos a. ¿Sí? Ese es el resultado de esa integral. Bueno, en base a esta fórmula, ¿cuánto vale nuestra integral? ¿Sí? Observen que la integral que me falta resolver es la de aquí. Pero para poder resolver esa integral solo tengo que aplicar esa formulita de la integral directa. Aquí me dice la integral de dx, acá también miren, la integral de du es lo mismo, sobre 1 menos u cuadrado, pero en cambio acá dice a cuadrado menos x cuadrado. Eso quiere decir que así, si aquí dice a cuadrado, entonces aquí debería decir 1 al cuadrado menos x cuadrado menos u cuadrado. Entonces ahí ustedes pueden observar que es la misma fórmula que yo tengo aquí. Por lo tanto, el resultado me va a dar 1 sobre el logaritmo de 2 tercios. Y esta integral que ustedes observan aquí nos da como resultado 1 sobre 2 por a, pero el valor de a vale ¿cuánto? Vale 1 por logaritmo natural de x, pero aquí en nuestra integral no es x, sino es u, entonces sería u más a, pero a vale 1, sobre x menos a, pero acá sería u menos 1, de esa forma. Por lo tanto, ya aquí ya tenemos el resultado, va a ser 1 sobre, aquí multiplicando 2 por 1, 2, por logaritmo de 2 tercios va a quedar 1 sobre 2 logaritmo de 2 tercios, por logaritmo natural de u más 1, pero resulta que ¿cuánto vale la u? La u valía 2 tercios a la x. Entonces cambiamos aquí y va a quedar 2 tercios a la x más 1 sobre u menos 1, pero la u vale 2 tercios a la x menos 1, de esa forma. Y como ya hemos terminado de resolver la integral, entonces le sumamos la constante de integración. Y listo, chicos, miren, ahí queda resuelta esta integral que ustedes observan ahí. Bueno, chicos, si tienen alguna duda con respecto a algún ejercicio, no olviden de escribir en los comentarios que yo responderé todas sus preguntas. Y no se olviden de darle like al video y suscríbanse al canal. Muchas gracias.